Cuando no tienen gasto de transporte y no tienen gasto de comida fuera del hogar, obviamente tampoco pueden gastar plata en recreación ni en todas las cosas extras que naturalmente alguna cosita extra siempre gastás. Hoy no estás gastando nada de eso. Por lo tanto, se te han caído tus gastos probablemente un 20%. Entonces, si les bajaran el 20% los sueldos a todos, entonces, y obviamente yo lo haría en escala, ¿no? A los que tienen más bajos ingresos le reducís menos, y obviamente si sos un juez que ganas un montón, yo le bajaría un 50%. Y lo mismo a los diputados, a los asesores, a toda la cantidad de gente. Pero si haces eso, en 3 meses que reducís los sueldos públicos, te bancás los 700.000 millones de mangos que se gastó el Estado en la cuarentena, en la primera parte, porque ahora viene una segunda parte de emisión monetaria para si vuelven a poner otros 10.000 pesos y demás. Es decir, solidaridad del sector público, que está tranquilo en su casa recibiendo el cheque, con los millones de personas que han perdido el 100% de sus ingresos. Eso es lo que hay que comprender. Hay mucha gente que ha perdido el 100% de sus ingresos y que además el Estado le sigue cobrando los impuestos. Con lo cual están en el horno. Hoy vencen impuestos, por ejemplo. ¿Cómo los pagás si no tenés ingresos? No, es que la gente no los está pagando. O sea, no está viendo recaudación, ¿o no? ¿O me equivoco? Bueno, tenemos la información del mes pasado que en realidad se recaudó bastante, pero 15 puntos menos en términos reales con respecto al año anterior. Es que el mes pasado, hasta los primeros 15 días, quincena que funcionó. Todo bien, claro. Este mes a muchos empresarios han dicho que pagaban los sueldos y todo, genial. El mes que viene va a haber una caída fuerte en la recaudación. Ninguna duda, no es que va a bajar a cero, por supuesto, pero va a haber una caída fuerte en la recaudación. Pero digo, este es el problema, porque el mes que viene, ya lo han dicho empresarios, ayer lo hablábamos con José Luis Espert, por ejemplo, que decía que hay que flexibilizar la ley de los trabajadores, porque tienen que poder haber negociaciones, por ejemplo, entre los dueños de las empresas con los empleados para que no quiebren todos y para que por lo menos poder sostener lo mínimo, lo básico, o sea, a la gente con algo, porque no saben ni cómo van a pagar los sueldos el mes que viene. Pensemos en los hoteles, hablamos con la gente de la Cámara de Hotelera. Dicen, los hoteles, los restaurantes, o sea, todo lo que está cerrado, los negocios, el comercio y demás, ¿cómo hacen para pagar? Porque además no van a pagar los alquileres. Pero del otro lado, el que vivía de alquileres, que puede ser una persona que está jubilada y demás, ¿cómo hace para pagar, por ejemplo, las expensas de su casa? Y si no pagas las expensas de su casa, ¿cómo le pagas al portero? ¿Entendés que hay toda una cadena? Y el crédito, si tenía un crédito, ¿cómo paga el crédito? Sí. Entonces, y así está todo, ¿no? Por eso la gente no entiende lo que significa cerrar la economía. La economía, detrás de la economía están todas las personas, son todas las familias. Y en vos estás pensando en la plata. No, yo estoy pensando en cómo funciona todo el sistema de relaciones entre las personas, que son muy importantes. Y esa es la dicotomía que ha aparecido con esta pandemia, que es un poco rara. O sea, es salud versus economía cuando no debería ser así, deberían ser las dos. Lo que pasa es que están hablando de una manera populista, no están hablando con la verdad. ¿Dónde ves vos en ese discurso el relato populista? En ese discurso, pero por supuesto siempre estás hablando de las dos cosas. Por ejemplo, todos sabemos que se mueren 20 personas por día en las rutas argentinas. Entonces vas a decir, no podemos hablar de economía versus la vida. Entonces cerremos todas las rutas argentinas. Si se mueren 7.000 personas al año, ¿cuántos murieron en el coronavirus por ahora? ¿Entendés lo que te digo? Entonces es muy fácil hacer un discurso populista. Cualquiera que empiece a decir algo racional, dice, es que vos no querés a las personas, vos no sos un humanista, vos sos una mala persona, ¿no? Porque pensás en la economía y no pensás en la gente. Dicen todas esas estupideces. ¿Entendés? Cuando en realidad estamos pensando en la gente, estamos pensando cuál es la mejor salida, porque lamentablemente... Pero en esto, ahí te pregunto, porque tengo dudas al respecto, ¿no? Los que tomaron al principio el camino de no, hay que bancar la economía ante la salud, tuvieron que dar marcha atrás. Boris Johnson, Donald Trump, a Bolsonaro se le dio vuelta todo el gobierno, porque el número de infectados crecía estrepitosamente en los centros de salud. O sea,
Nadie ha logrado el equilibrio en este sentido. Y hay una diferencia estadística entre quienes fallecen, por siniestros, accidentes y todo lo demás viales, y esto otro que estamos hablando de una pandemia. Sí, pero digo, ¿qué país ha logrado el equilibrio? Hay diferencia, son los mismos temas. Los países que han logrado el equilibrio son Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Japón, y tenés muchos países que lo han hecho, generalmente en el Asia, porque no le hicieron caso a la Organización Mundial de la Salud. No, y porque pero pará, ahí tocaste un tema que es fundamental. Ningún dirigente de América Latina, sacando a Bolsonaro, que encima es un desastre el tipo, justamente él, y casi ninguno del mundo se ha animado a desdecir o a no tomar a la Organización Mundial de la Salud. Imagínate si vos estás en el gobierno, la presión de la ciudadanía para que hagas algo es inmensa. O sea, yo no estoy hablando en contra de los presidentes, sino estoy tratando de hacer es que la gente comprenda el problema. Sí, pero aquí hay una demanda popular. No, pero aquí no tiene que ver con el hecho de que adhieran o no a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, sino que los países que mencionas son países extremadamente planificados. Son países que tienen planificación, y nosotros tenemos un historial de un país que no tiene planificación. Está bien lo que decís, Manso, pero una cosa no quita la otra. O sea, estos países no hicieron caso a la Organización Mundial de la Salud desde el comienzo, desde el principio. Pero tienen regímenes rigurosos y planificados. Está bien, pero fíjate lo que estábamos hablando ahora, el tema del uso del barbijo o no barbijo. La Organización Mundial de la Salud, no es así, Japón es un país extremadamente libre, está en los mejores índices de libertades económicas. Hong Kong está también en los mayores índices de libertades económicas. Pero con una planificación milimétrica. O sea, libertad, pero con planificación. De ninguna manera. La economía no es planificada, es una economía libre. Son economías libres, no son economías planificadas. Ninguna de esas. Ni Hong Kong, ni Taiwán, ni Corea del Sur, ni Singapur, ni Japón. No son economías planificadas de ninguna manera. Son economías libres. Por supuesto, tiene un Estado que funciona bien. A eso me refería, un Estado planificado. La parte que le toca al Estado está bien organizada. La cumple eficientemente, y ese es el grave problema de países como nuestro. Sí, pero fíjate, por ejemplo, el caso de Italia, ¿no? Italia tenés el Bérgamo y el Véneto. Bérgamo cumplió la idea de la OMS, tarde, por supuesto, porque también hay un tema, no actuaron. No es que actuaron bien o mal, al principio no actuaron. Ni España, ni Italia, ni Estados Unidos en parte, pero no actuaron. Es decir, no actuás, pero una cosa es no actuar, y otra cosa es actuar como hicieron los países que se organizaron bien. ¿Qué hicieron? Y ahí también te pongo, no actuar y actuar mal, como también actuó Estados Unidos, por ejemplo, porque esta crisis a Estados Unidos le va a costar carísimo. No te creas, Estados Unidos, vamos a ver cómo termina la película, porque de hecho ya está la curva de Nueva York, ya está achatándose, y de muchos otros lugares de Estados Unidos también, y yo creo que el pico de Estados Unidos llega esta semana. Mirá. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene números muy grandes porque son 330 millones de habitantes. Sí. Pero cuando compares contra una gripe normal, no sé si va a estar mucho más allá de eso. Ese es el punto, porque hay que ver la cantidad de muertos y cómo va a quedar. Todavía es prematuro para saberlo, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es la economía de Nueva Zelanda, por ejemplo? Nueva Zelanda, sabes que no lo estuve mirando. Así es que sé cómo es la economía, pero no estuve mirando el caso del coronavirus. La diferencia, de todas formas, con una gripe normal es que este virus llegó para quedarse y no hay vacuna aún, mientras que para una gripe hay vacuna, ¿no? Entonces, hay una proyección y posibilidades de rebrotes que nos llevarían a escenarios que no son solamente los que tenemos. Claro, pero vos estás polarizando de vuelta, Yo creo que eso no va a pasar, Yo creo que eso no va a pasar porque, primero porque la gente se va autoinmunizando. Dicen que hay muchísimos más contagiados de los que se cree y la gente se va inmunizando. Por ejemplo, Angela Merkel, que me parece que está bien enfocada en Alemania, dijo que el 60% de la población, o tal vez más, se va a contagiar. Esa gente que se contagia y lo pasa sin síntomas o con muy leves síntomas, ya se inmuniza. Sí, el tema de la barrera sanitaria. Sí, pero también han habido casos, y esto hay gente que se reinfecta. En este caso, en Corea del Sur, por ejemplo. Hay algún caso extra, porque estamos en un fenómeno de incertidumbre y tampoco están muy bien hechos los testeos. Hay un montón de debates sobre el tema. Pero yo miro los muertos. Cuando vos mirás los muertos, porque es la información fehaciente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que están poniendo como cualquiera que se muere de cualquier cosa, pero si tiene coronavirus, lo ponen como que murió por coronavirus, que no es lo mismo, por lo cual todos sabemos, y cualquiera que está en el tema te lo va a confirmar,
que la cantidad de muertos por coronavirus incluye muchos que no murieron por coronavirus. Algunos afirman lo contrario, algunos afirman que en China murió mucha gente que murió por coronavirus y claro, y que efectivamente... Sí, correcto. Claro. Pero a fin de año vamos a ver los muertos totales en el mundo. Y sin coronavirus hubieran sido 60 millones de personas, ¿sí? En el mundo. Los que mueren normalmente en un año con la población mundial ahora, que son 7.750 millones de habitantes, ¿sí? Se mueren 60, pero nacen 140 millones. Entonces la población mundial va a crecer 80 millones. Una pregunta, vos hacías alusión que eso se dice siempre, ¿no? Que la emisión lleva indefectiblemente a una hiperinflación. Hay economistas que dicen que el consumo está tan planchado y que la realidad argentina es tan terrible y tan en carne viva que podría, obviamente va a haber una escalada de inflación, pero sin llegar necesariamente a una hiper. Sí, podemos no llegar a la hiper, por supuesto. Hay que ver qué es lo que hace el gobierno de acá en adelante. El problema es que el déficit fiscal va a ser muy grande y si continúan emitiendo moneda, en algún punto la gente se asusta de los pesos y huye, por ejemplo, al dólar y lo ves en el contado con liqui. Claro. Esa huida del dinero es lo que te provoca la posibilidad de una hiperinflación, palabra que yo no usé hoy, pero el proceso de hiperinflación generalmente es cuando se cae la demanda de dinero.